No soy millonario, pero créeme que sé cómo hacer dinero. Llevo 7 años emprendiendo y 5 viviendo de mis inversiones, y tanto con mis aciertos como con mis errores, a mis 25 años, me considero en una buena posición financiera. Así que escucha, porque si tienes 23 años o menos, te voy a decir concretamente lo que tienes que hacer para que te vaya bien económicamente. El mundo ha cambiado enormemente en el último siglo, pero hay ciertos principios en el mundo de los negocios que nunca pasan de moda. Antes, si aspirabas a enriquecerte en un periodo razonable, digamos de 5 a 10 años, porque olvídate de hacerte rico de la noche a la mañana, las opciones que había eran bastante limitadas. Tradicionalmente, convertirte en millonario pues igual te tomaba entre 20 y 30 años después de haber obtenido tu título de carrera. Una forma de acelerar este proceso era ser empleado de una empresa de rápido crecimiento y aportar tanto valor posible como para que te aumentasen el sueldo, aunque claro está que deberías hacer notar y que la gente perciba tu valor en la compañía. Pero hoy quiero centrarme en otra vía, que es la de trabajar en una empresa de rápido crecimiento, aprender todo lo posible y luego, tras unos años, usar ese conocimiento para lanzar tu propio negocio dentro de ese mismo sector o de uno similar. Con esfuerzo, siempre con esfuerzo, tu empresa empezará a despegar y te podrás hacer con una mínima cuota de mercado, pero ten en cuenta que el negocio va a ser 100% tuyo. El camino siempre ha sido y probablemente siempre será de esta forma, que es la de empezar a trabajar dentro de una compañía, dando prioridad siempre al aprendizaje por encima de los ingresos, sobre todo si eres joven. El problema actual es la prisa por hacerse millonario, y todo esto viene a raíz de unas expectativas muy poco realistas, especialmente entre los jóvenes. Pero te digo, como alguien de 25 años y con una buena situación financiera, que ganar dinero desde joven realmente no impresiona a nadie y probablemente no te vaya a dar esa felicidad que crees que el dinero te va a dar. Lo importante, y esto te lo digo por experiencia, es el aprendizaje. Las mejores oportunidades financieras suelen presentarse entre los 25 y 30 años, y si tienes un buen círculo y sabes moverte, pues obviamente también cuando seas más mayor. Es que hasta entonces, si eres menor de 23 años, en aquello en lo que te deberías centrar es en aprender lo máximo posible, a poder ser en empresas pequeñas o medianas. Al elegir dónde vas a trabajar, piensa menos en el salario y más en las habilidades que vas a obtener, porque son estas mismas las que van a maximizar tus ingresos en un futuro. Porque es que con el conocimiento que vas a obtener vas a poder lanzar un negocio y marcar la diferencia. Y esto es muy importante: aunque hayas aprendido en una empresa, nunca seas desleal y nunca rompas ningún acuerdo de confidencialidad con esa misma empresa. Lo importante es que cojas tus conocimientos y ofrezcas algo nuevo al mercado. No hagas el guarro, no traiciones a esa empresa que te ha dado los conocimientos que ahora mismo tienes, porque puede ser que en un futuro se vuelva todo en tu contra. Así que coge lo que has aprendido y ofrece algo nuevo al mercado. Entiendo que no todos podéis permitiros meteros en cursos que os vayan a desarrollar este tipo de habilidades o en pagar mentorías con algún empresario, ya que eso está al alcance de muy pocos. Por eso, lo que tendrías que hacer es alinearte con una empresa, es aprender con ella. Y la clave es que puedas encontrar una empresa de tamaño medio o tamaño pequeño que vaya poco a poco creciendo, porque si esta empresa en la que entras es una empresa muy grande, te aseguro que no vas a poder aprender. He conocido muchas personas que han ido de prácticas a una gran compañía y no han aprendido nada por eso mismo, porque la empresa es tan grande que están todos ocupados. Para los jóvenes, especialmente menores de 23 años, es primordial que entendáis que el tiempo está de vuestro lado. Prioriza el aprendizaje y la experiencia por encima de todo, porque te aseguro que el conocimiento profundo de una industria es un recurso invaluable. Finalmente, no busques ni confíes en trucos mágicos que te prometan la riqueza eterna, porque es que eso no existe. Los principios fundamentales dentro del mundo de los negocios y de la riqueza siguen siendo los mismos desde hace siglos, que es: primero aprende y luego utiliza ese aprendizaje para crear algo nuevo, crecer y ya con ello enriquecerte. Como siempre, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.